desde la calle, fuimos comenzando a entender que la historia no solo se piensa, se hace y se escribe de arriba hacia abajo, ¿no? Desde el Estado hacia el ciudadano, desde el político hacia la persona que trabaja, desde la ley, ¿no es cierto?, a quienes padecen la ley. Esa típica mirada tradicional, ¿no es cierto?, de la ciencia histórica vieja, de la sociología vieja, del derecho viejo, que mira siempre al pueblo de arriba hacia abajo y solo ve números. No ve sujetos, no ve personas, no ve actores sociales. Ve números, estadística. Las flores han caído un 3,7%. Es la memoria social. Por eso en la calle fuimos aprendiendo que la historia pueden construir la historiografía o pueden escribir la historia los propios actores. Alienígena, ¿no? Y significa pensar el presente para construir el futuro. Por tanto, nosotros vemos la historia como una disciplina que, estudiando el pasado, se centra en la construcción del futuro, o sea, en hacer historia, no solo en escribir la historia pasada. Porque tienen la costumbre de preguntar cosas raras. Que la ciudadanía chilena ha venido cambiando su manera de ser, su manera de pensar, su manera de actuar progresivamente, lentamente, desde más o menos 1957, toma de la Victoria, toma de la población, formación del campamento de la Victoria, formación de la población La Victoria, formación de una comunidad de pobladores que violó la ley para tomarse el terreno, que desafió al Estado para defender la toma, que presionó al Estado para legalizar lo que era ilegal y, en definitiva, para presionar, para imponer su voluntad ciudadana sobre el Estado, sobre la ley, sobre los pacos, sobre todo. Y triunfaron, por eso, la victoria. La victoria. No está de más decir, ¿no? ¿Por qué fue tan importante la victoria? Porque hasta allí el movimiento popular tenía como cabeza, como líder, como vanguardia, al movimiento obrero. En esa época todo el mundo decía movimiento social, pero movimiento obrero, no había más que movimiento obrero y un poquito movimiento campesino. Pero ¿qué pasaba con el movimiento obrero? El movimiento obrero se movía de acuerdo al Código del Trabajo de 1931. Da no sé qué decirlo, pero todos los movimientos obreros, las huelgas de ese periodo, 1932, 1973, fueron movilizaciones que de una u otra manera respetó el Código del Trabajo y la Constitución del 25. Cabros, esto no prendió. Y es bueno decirlo, ni la Constitución del 25, ni el Código del Trabajo del 31 fueron, digamos, aparatos legales, cuerpos legales dictados por la ciudadanía. El Código del Trabajo no participó ni un solo obrero en la discusión y dictamen de ese código. Tanto la Constitución del 25 fue impuesta por un grupito chico, en el caso del 25, la redactó la Constitución solo Arturo Alessandri Palma. No puedo contar en detalle esa historia, pero él redactó prácticamente a gritos a un grupito chico de 8 o 10 personas el texto constitucional que nos rigió hasta el año 73. Constitución ilegítima, por tanto, ¿no? Y esa constitución, hay que decirlo con todas sus letras, son hechos históricos, yo no estoy inventando, ¿no? El año 36, el Partido Socialista, que se había fundado el 33, acordó respetar y someterse a la Constitución ilegítima del 25 que redactó Arturo Alessandri Palma a espaldas del pueblo. Y ese partido también acordó respetar el Código del Trabajo que dictó Carlos Ibáñez del Campo, un decreto dictatorial el año 1931, donde no participó ningún obrero. El Partido Comunista hace lo mismo el año 36 cuando forman el Frente Popular, ¿no? Paso. Partido Radical, por supuesto. Todos aceptaron la legalidad
ilegítima, tanto de la Constitución del 25 como del Código del Trabajo del 31. ¡Ahueonao! Por eso, claro, el movimiento obrero luchó desde el 32, digamos, hasta el 73, principalmente para ajustar los salarios al nivel de precios, porque en ese periodo, 32-73, estuvimos bajo una inflación promedio 40% anual. Promedio 40% anual. Era imposible no movilizarse contra el aumento de precios porque los salarios se rezagaban. Por eso es un periodo que estuvo lleno de huelgas. Y ahí el movimiento obrero está en primera línea. Poco a poco se van plegando otros movimientos. Alienígena, ¿no? El incentivo era luchar por que el salario no se rezagara respecto a los precios. De ahí una huelga tras otra. Y todos respetando la Constitución. Nadie propuso cambiar la Constitución del 25. Nadie. Ni un político, ni siquiera Lotario Blest. Lotario Blest hizo otra cosa. Los trabajadores tenemos que hacer política por cuenta propia, no depender de partido. Ese era su fin. Pero no planteó la reforma de la Constitución del 25, ni la reforma de la Constitución del Código del Trabajo del 31. Por eso los movimientos sociales de ese periodo, todos eran respetuosos de la ley y del Código. Si uno se salía un poquitito, ¿no?, huelga ilegal, ¿no es cierto?, entonces había represión y volvían de nuevo al redil. Por eso la ciudadanía en su conjunto en ese periodo ni imaginó siquiera reformar la Constitución ilegítima del 25, ni cambiar el Código ilegítimo del 31. Hay que tenerlo presente. Todos nos disciplinamos, ¿no?, bajo ese aparato legal ilegítimo, y entonces nuestro problema consistió fundamentalmente en convertirnos en masa callejera para desfilar, para marchar y pedirle al Estado, a ese Estado que no cambiamos, ¿no?, pedirle por la vía del Código del Trabajo que nos resolviera los problemas. Pedir, pliego de peticiones, la palabra mágica de ese periodo, ¿no? Todavía para muchos es palabra mágica. Ciudadanía, pliego de petición, o sea, una ciudadanía peticionista, mendicante. Porque el señor Estado me resuelve todo. Estado liberal, ¿no? La Constitución del 25 era liberal. El Código del Trabajo, la inspiración de los países capitalistas que ganaron la Primera Guerra Mundial. Tratado de Versalles, OIT, 1919-1920. Cabros, esto no prendió. Y para nosotros el Estado lo era todo. El mismo Estado se presentaba como un todo. Se presentaba como un gran papá, como un patriarca. ¡El violador eres tú! Como un sistema patriarcal. Porque el Estado se autodefinió, enumero, no voy a entrar en detalle porque sería muy largo. Se autodefinió en 1938-39 con el Frente Popular, Estado empresario, Estado industrializador, Estado fabril, Estado desarrollista, ¿sí? Estado empresario que promueve la economía del país, Corfo, Banco del Estado, o de plan en la época, que planifica el desarrollo. El Estado era nuestro empresario industrial. Él promovía la industrialización. Ese mismo Estado se presentó desde los años 50, más o menos en adelante, como Estado social benefactor. Legislación para la salud, legislación para la educación, legislación para la mujer, legislación para el niño, protector de la mujer, del niño y del trabajador. Estado docente, también, el Estado era el que educaba el país. Y hay que reconocer, la educación pública de ese periodo fue excepcionalmente buena y gratuita. Yo que estudié en la época, estudié tranquilamente 3 carreras en la universidad y no pagué una miseria.
Y era muy buena educación, debo decir. Tenemos un Estado, era por tanto un Estado desarrollista, empresario, industrializador, era un Estado social benefactor, era un Estado docente, era un Estado con Eduardo Frei Montalvo y después con Allende reformista, reforma estructural, reforma agraria, reforma educacional, reforma tributaria, reforma por todas partes. El Estado se reforma a sí mismo, supuestamente en beneficio nuestro. Y nosotros seguimos en la calle marchando, pidiendo y protestando. ¡Ahueonao! Y con Allende llegamos al extremo. Estado revolucionario. El Estado hace la revolución, no el pueblo. Yo tengo muy grabada una imagen del año 73, después del 29 de junio, el tancazo del coronel Sutter, que en reacción a ese tancazo, que fue un intento de golpe ridículo típicamente chileno, mal hecho, estúpido. Estamos en guerra. Porque los golpes estrictamente chilenos del ejército han sido todos estúpidos, ¿no? Mal hechos. No entrar en detalle, pero al día siguiente del tancazo salimos masas de trabajadores, estudiantes, jóvenes, mujeres de todo tipo, a desfilar frente a la Moneda, por la calle Moneda, puño en alto, compañero presidente, te protegemos. Alienígena, no sé. Y es el día siguiente, en la noche, nos quedamos en la Plaza de Constitución, grupos de jóvenes, yo era joven en ese tiempo, gritando, es como si gritáramos ahora, pero ahí nos animamos y gritamos a cerrar el Congreso Nacional, a levantar la Asamblea Popular. Y le gritábamos a Allende a cerrar el Congreso. Basta ya de estos engaños constitucionales, basta ya el respeto a una ley ridícula, ¿no es cierto? Cierra el Congreso, establezca la Asamblea Popular y hagamos la revolución de una vez, y no solo de palabra. Y eso gritamos en la Plaza de Constitución frente a la Moneda, me acuerdo. Y el presidente salió al balcón con su micrófono y habló. Y lo primero que nos dijo: no voy a cerrar el Congreso Nacional. Soy respetuoso de la ley. Y la ley no permite hacer eso. Por tanto, ese grito no corresponde. Y en Concepción, ustedes saben, se hizo una asamblea popular poco después. Un poco la idea, ¿no?, de ir construyendo la asamblea popular. Y Allende le mandó una carta a los dirigentes que está publicada, donde le dice que esa actitud de los dirigentes de esa zona de Concepción era contrarrevolucionaria. O sea, los que queríamos apoyar al poder popular éramos contrarrevolucionarios, porque la revolución, ojo, la hacía el gobierno del pueblo, o sea, el Estado.